Y esa voz me parece que tengo. Algo. Porque cuando Tercera lógica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Características del hidrógeno alfa al grupo carbonilo. En la resonancia del ion enolato, el ion enolato como nucleófilo, mecanismo de reacción, que tiene dos etapas. Vamos a ver la parte experimental y la conclusión. Acá tenemos un grupo carbonilo. Los grupos carbonilos son aldehídos, cetonas, ¿verdad? Ácidos, ¿verdad? Pero entre los aldehídos y las cetonas pueden experimentar esta reacción con formación de enolato. Porque, fíjense, este es el carbono carbonilo. El carbono contiguo, el de al lado, al grupo carbonilo, se llama carbono alfa. Si este carbono alfa tiene hidrógenos, a esos hidrógenos se los llaman hidrógenos alfa. Este es el carbono beta, por lo tanto tiene hidrógenos beta, carbono gamma y así sucesivamente. ¿Está claro? Bueno, como el enlace carbono-oxígeno está polarizado, evidentemente el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono y encima está con un doble enlace, este carbono es susceptible a un ataque nucleofílico porque tiene densidad positiva y densidad negativa tiene el oxígeno. Ahora, ¿cómo se forma el ion enolato? En presencia de una base se va a formar porque tiene una forma de estabilizar ese ion. ¿Y cuál es la forma? Es la resonancia. Entonces, en presencia de una base, este hidrógeno es levemente ácido. Entonces, capta este hidrógeno, se queda su carga negativa, ¿verdad? Y esto se estabiliza por resonancia, ¿verdad? Esta carga negativa se cierra acá y esto se abre. Y luego esto se vuelve a cerrar y esto se vuelve a abrir. El ion enolato es este carbono negativo. El carbono negativo es el que va a atacar a un electrófilo o, como quieran llamarlo, a un carbono con densidad positiva. ¿Cuáles son los carbonos que tengan densidad positiva? Pueden ser, como vimos, los halogenuros de alquilo. Ustedes saben que por una reacción SN2 el ion enolato puede desplazar a este cloro y entrar dentro de la molécula, ¿verdad? Ahora, en presencia de grupos carbonilos como ser una acetona, un aldehído o una acetona, también puede reaccionar este ion enolato. ¿Por qué? Porque este carbono es positivo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es más reactivo? ¿Un aldehído o una acetona? ¿Qué creen? ¿Cuál está más impedido? ¿Un carbonilo de un aldehído o un carbonilo de una acetona? ¿Ah? ¿El de la acetona está más o menos impedido? Más impedido. Más impedido. Entonces las acetonas son menos reactivas que los aldehídos. Eso es algo que tienen que manejar. ¿Está? Mecanismo de reacción. Presenta dos etapas. La primera etapa se denomina adición aldólica y está dada por la formación de un aldol. Un aldol es un compuesto que tiene un grupo hidroxilo y un grupo carbonilo. ¿Sí? Está regido por un control cinético, ¿sí? Que es simplemente colocar los reactivos que eso reacciona. Ahora, en la segunda etapa se tienen que dar ciertas condiciones y se da simplemente con un aumento de la temperatura, o sea, a altas temperaturas o con alta concentración de base, para que ocurra la segunda etapa, que es la condensación aldólica, que es la formación de un alfa beta insaturado, que está regido por un control termodinámico, porque el alfa beta insaturado es un compuesto de alta estabilidad, es muy estable, por eso se forma. Ahora vamos a ver un poco el mecanismo. Si yo tengo etanol en mi líquido de reacción, ¿no? Mi plato de reacción, y le agrego una base, hay moléculas que van a estar como etanol y otras moléculas que van a formar un ion enolato. La base capta el protón alfa, se estabiliza por resonancia el ion enolato y este ion enolato puede
atacar a otra molécula de etanal. Entonces, el enolato ataca al carbono, ¿sí? Como ataca a este carbono, este par enlace se abre y forma un alcoxído. Ese alcoxído, ese par electrónico del oxígeno, capta un protón del medio, recuperando nuestro catalizador, vamos a decir. ¿Sí? Porque se vuelve a recuperar el hidroxilo. Y se forma nuestro aldol. Acá podemos ver. Tiene un grupo aldehído y un grupo carbonilo. Lo cambié de colores para que vean dónde entró cada cosa. El enolato está en negro y en azul está el aldehído que fue atacado. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de esta reacción aldólica? La presencia de grupos funcionales, porque tenemos que saber que las zonas reactivas de una molécula son los grupos funcionales. Y si yo tengo zonas reactivas en una molécula, yo puedo hacer síntesis. Está regido, dijimos, por un control cinético y se denomina adición aldólica. Ahora, la reacción de condensación ocurre cuando hay altas concentraciones de base y altas temperaturas. ¿Qué es lo que pasa? Que mi aldol también tiene hidrógenos alfa. Entonces, el hidroxilo capta el hidrógeno alfa, ¿ven? Se forma la resonancia. Acá, por ejemplo, se cierra acá, esto se abre y luego se cierra el par electrónico del carbonilo. Este doble enlace se cierra sobre el otro carbono y al cerrarse sobre este carbono tiene que expulsar al grupo hidroxilo, pero me dirán, pero vos dijiste, profe, que el hidroxilo no es un buen grupo saliente. Pero la naturaleza de la reacción es tal de que el producto final es un alfa beta insaturado. ¿Qué quiere decir alfa beta insaturado? Que entre el carbono alfa y el carbono beta tengo un doble enlace. Y si se fijan bien, acá tengo simple enlace, doble enlace. Simple enlace, doble enlace. Es un compuesto conjugado y eso le da mucha estabilidad. Por eso ocurre esa reacción de liberarse del hidroxilo. No porque sea un mal grupo saliente no va a salir. Sale porque al final tengo un producto muy estable, energéticamente favorable. Entonces, el producto de la condensación aldólica es un alfa beta insaturado. Está regido por un control termodinámico y ocurre con altas concentraciones de base y altas temperaturas. La excepción, nuestra síntesis de laboratorio. Pero vamos a ver por qué no es necesario utilizar altas concentraciones de base ni altas temperaturas en la síntesis que vamos a hacer en la práctica. ¿Qué son las reacciones aldólicas mixtas o cruzadas? Cuando yo trabajo con dos grupos, con dos compuestos diferentes que tienen hidrógenos alfa, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una sustancia A, un grupo, un carbono, un compuesto, los dos compuestos A y B tienen grupos carbonilos. A y B tienen hidrógenos en alfa. Quiere decir que A va a formar su enolato, ¿verdad? Y puede reaccionar con A como puede reaccionar con B, ¿verdad? Porque son compuestos carbonílicos y ya voy a tener dos productos. Si B tiene hidrógeno en alfa, va a formar su enolato y puede reaccionar con moléculas de B. Y también puede reaccionar con moléculas de A. Entonces, ¿qué pasa con las reacciones aldólicas cruzadas o mixtas? Hay una mezcla de productos. Y para síntesis eso es malo. Lo que podemos hacer es disminuir el efecto utilizando una sustancia que no tenga hidrógeno alfa. Al no tener hidrógeno alfa, no va a formar ion enolato. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en la práctica?
No, las 7. Pero capaz que son las más tempranas. Dale. Ya. Atiendan bien porque lo que generalmente se pregunta en el examen son todos los fundamentos de los reactivos. ¿Por qué hacemos así? ¿Para qué hacemos eso? Eso es lo que siempre se tienen que responder. En un vaso de 250, entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a preparar una solución de hidróxido de sodio, pero no una solución de hidróxido cualquiera, una solución acualcohólica de hidróxido de sodio. Por otro lado, según la guía, nosotros vamos a poner en un tubo de ensayo una mezcla de acetona y benzaldehído. Tanto la acetona como el benzaldehído son compuestos de polaridad muy baja. Son compuestos orgánicos, son de polaridad baja. En cambio, el hidróxido de sodio es de polaridad alta. La solución de hidróxido de sodio es de polaridad alta. Si yo no le agrego el etanol y mezclo mi benzaldehído de acetona con el hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio va a estar en la fase acuosa y mi benzaldehído y acetona en la fase orgánica. Entonces nunca se va a encontrar la base con el hidrógeno alfa. La función del etanol es disminuir la fuerza iónica de la fase acuosa y hace que entre en contacto la acetona con la base. Ahí tenemos a la acetona y a la benzaldehído. La acetona tiene hidrógeno alfa. Sí. ¿Cuántos tiene? 6. ¿Y el benzaldehído? ¿Al benceno lo conocen? ¿Cuántos hidrógenos tiene cada carbono del benceno? Uno solo. O sea, en total, ¿cuántos tiene? Acá. ¿Cuánto? En total. O sea, acá, en total. 6. Perfecto. Cada carbono acá tiene un hidrógeno. En el benzaldehído, ¿cuántos hidrógenos tiene? 6 también. 7 tiene más. En el benzaldehído. 5. ¿Verdad? Acá no tiene. Tiene acá, tiene acá, tiene acá, tiene acá, tiene acá. Acá no tiene porque tiene un grupo carbónico. Ahora la pregunta es, ¿tiene carbono alfa? Carbono alfa. Carbono alfa. ¿Tiene carbono alfa? Carbono. Sí, tiene carbono. Ahora, ¿ese carbono tiene hidrógeno? No. Entonces no tiene hidrógeno alfa. Al no tener hidrógeno alfa, ¿qué no se va a formar? No puede formar. La base puede reaccionar con algo que no tiene, ¿verdad? No puede, ¿verdad? Entonces no va a formar ionenolato, porque no puede soltar un hidrógeno que no tiene, ¿verdad? El benzaldehído no forma enolato porque no tiene hidrógeno alfa. Ese era uno de los ejemplos de que cuando queremos disminuir el efecto de la cantidad de producto que puede formar una reacción aldólica cruzada o mixta, nosotros hacemos que reaccione un compuesto que pueda formar el aldol con otro que no tenga hidrógeno alfa que no pueda formar un ion enolato. Entonces el benzaldehído no puede formar enolato. ¿Está bien? Entonces ya sabemos entonces para qué
es la acetona. Ahora, otra cosa interesante es que en esta reacción no hay reactivo limitante. Se trabaja con cantidades estequiométricas. O sea que el cálculo de rendimiento lo pueden hacer con cualquiera de los reactivos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un exceso de benzaldehído, se forma un polímero, que es un producto pegajoso. Y si yo tengo un exceso de acetona, se forma benzalacetona. Y lo que yo quiero formar es dibenzalacetona. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esta solución, tenemos nuestra mezcla. De acá vamos a sacar la mitad de esta mezcla para colocarlo a la mezcla acuoalcohólica de hidróxido de sodio. ¿Cómo hacemos? Sacamos la mitad y bueno, y medimos el volumen. Y si dice 4 ml, por ejemplo, tiramos 2. Pero ojo que sea la mitad. ¿Qué hacemos con eso? Favorecemos la reacción, la formación de benzalacetona, que es la primera mitad de mi molécula. Al cabo de, agitamos durante 10 minutos y pasado eso, agregamos la otra mitad. Al agregar la otra mitad, hacemos que la reacción ocurra del otro lado para favorecer la formación de dibenzalacetona. Entonces, tiramos la otra mitad, agitamos, ¿verdad?, durante 15 minutos y ahí ya tenemos nuestra dibenzalacetona sintetizada. Ahora lo que hacemos es una filtración al vacío, ¿sí?, para obtener el sólido y secamos lo mejor posible. Ese es mi rendimiento bruto. ¿Con qué se lava? Y se lava con porciones de agua. No importa la cantidad porque la dibenzalacetona y el agua no son miscibles. No hay pérdida por disolución. O si la pérdida es mínima. ¿Está claro? Entonces lavamos, se filtra, se seca lo más posible. ¿Por qué? Porque pasa a ser ahora el proceso de purificación. ¿Y cuál es el proceso de purificación? Una recristalización con acetato de etilo. En la guía va a estar las proporciones. Va a depender de la cantidad de dibenzalacetona que se obtenga. Para saber cuánto de acetato de etilo lo tengo que colocar. Entonces, ¿qué hacemos en la recristalización? Hacemos la disolución en caliente de la muestra, filtración en caliente, ¿se acuerdan? Que el papel doblado en abanico, en pequeñas porciones. ¿Sí? Luego la cristalización, por eso tengo que traer hielo para forzar la formación de cristales. Filtración en frío, lavado, acá filtración en frío, filtramos, tiene nuestros cristales en el papel de filtro y ahí lavamos con agua otra vez, no importa la cantidad. Y luego el secado que va a ocurrir durante la semana. ¿Por qué? Porque ya hace tarde y nos tenemos que ir. Y una vez que se seca, pesan y calculan el rendimiento. Así se ve cuando es la dibenzalacetona impura. Y después cuando hacemos la recristalización vemos con el brillo característico de los cristales. ¿Cuántos son? 21. Rápidamente. Así también tú. Sí, 22 y 21. Ahora el mecanismo, para que vean más todo el proceso. Esta es la ecuación. Esta es mi dibenzalacetona. ¿Se dan cuenta? En ningún momento le dije vamos a colocar mayor cantidad de base ni vamos a calentar, ¿cierto? ¿Por qué ocurre eso? Y fíjense que cómo es el producto final. Doble enlace, simple enlace. Doble enlace, simple enlace. Doble enlace, simple enlace.
doble enlace, simple enlace, 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 doble enlace, simple enlace. Es un compuesto altamente conjugado, de una estabilidad tremenda, porque a medida que haya más enlaces conjugados, más estable es el compuesto. Y a lo mejor que por esta alta conjugación puede tener ese color amarillo. El mecanismo. Evidentemente la acetona es el que va a formar el enolato. La base capta el hidrógeno, forma el ion enolato y el ion enolato va a atacar al aldehído con prioridad, ¿verdad? Porque también va a haber una pequeña reacción donde va a formar el ion enolato y puede reaccionar con la acetona. Pero acá nos favorecemos que las acetonas son menos reactivas. ¿Ahora se acuerdan de lo que le dije? Que los aldehídos, entonces preferentemente va a reaccionar con este. Entonces, entra acá el carbono, se abre, este es capta un protón del agua, se recupera el catalizador, la base, ¿sí? Y tengo mi aldol, ¿sí? En la primera vez. Y esto continúa, ¿por qué? Justamente por la alta conjugación, sin necesidad de calentar ni aumentar la concentración de la base. Entonces la base capta otra vez el hidrógeno en alfa, forma el ion enolato, ¿sí? Y luego esto se cierra, se abre y luego se vuelve a cerrar, se abre sobre este carbono y elimina el hidroxilo y forma benzalacetona, que era la primera mitad. Entonces, luego hacemos reaccionar la otra parte de la molécula para poder formar dibenzalacetona. Esto ya no hace falta colocar, sino que cuando hagan el mecanismo o en el examen le pida yo este mecanismo, ustedes ponen 3 flechitas acá y me ponen la dibenzalacetona sin ningún problema. Ahora, ¿se dan cuenta de por qué yo no puedo poner de una toda mi mezcla de ácido de benzaldehído y acetona? Porque si no voy a formar solamente benzalacetona. Bueno, y acá están todas algunas preguntas que ustedes es para responder. ¿Por qué el benzaldehído no experimenta reacción aldólica? ¿Por qué era? ¿Eh? No tiene hidrógeno alfa, ¿verdad? ¿Cuál es la función del catalizador? ¿Qué es la base? No, ese es todo catalizador. Ahora, ¿qué hace tu catalizador? El hidroxilo. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del hidroxilo? Tomar un hidrógeno en alfa y formar el ion enolato. Esa es la función del catalizador. ¿Cuál es la diferencia entre adición aldólica y condensación? Ya saben. Ya sabemos los productos, ya sabemos por qué control está predeterminado, qué producto se forma. En uno es el aldol, en otro es el alfa beta. Pero no terminamos. Nos falta los ejercicios.